próxima vez que uses la palabra lesbiana, acuérdate de que todo empezó con una mujer, una isla y unos poemas de amor que siguen poniendo los pelos de punta. ¿Te quedas? Yo bien creo que te va a gustar. Hace mucho tiempo, unos eruditos, de esos que disfrutan desmenuzando versos como quien pela una cebolla, estaban estudiando un poema de amor de una poetisa del siglo VII a.C., cuando se toparon con un detalle que lo cambió todo. Descubrieron que el poema no iba dirigido a un hombre, como la tradición habría supuesto, sino que iba dirigido a una mujer. Sí, un poema de amor de una mujer para otra mujer. Y claro, ahí empezaron los susurros, los estudios y, cómo no, las leyendas. Estoy hablando, por supuesto, de Safo de Lesbos, una genia de las letras, de cuyo nombre nos llegan palabras tan potentes como lesbiana y sáfico. Y como no puedo evitar hacerme preguntas, ahí van algunas de ellas. ¿Realmente era lesbiana? ¿Existía el lesbianismo tal como lo entendemos hoy en la antigua Grecia? ¿Desde cuándo se usa esta palabra? Y sobre todo, ¿quién era realmente Safo de Lesbos? Pues ya te adelanto que era una mujer fascinante, y si te pica la curiosidad, que espero que sí porque para eso estás aquí, has llegado al lugar adecuado. El tema de hoy, chicas, ¿qué queréis que os diga? A mí me apasiona. Safo se ha convertido en mi propio imperio romano. Sí, esa obsesión recurrente que te asalta cuando menos te lo esperas. Y una de las ventajas de tener un canal de YouTube es que puedes compartir estas obsesiones con los demás. Así que hoy os traigo mi pequeña gran obsesión, Safo de Lesbos y el origen de la palabra lesbiana. Ahora bien, conviene que empecemos dejando algo claro. La vida de Safo está envuelta en un considerable halo de misterio. Las fuentes directas son bastante escasas y su biografía ha tenido que reconstruirse a partir de su propia obra y de testimonios bastante posteriores. Pese a la enorme fama de Safo, hoy solo conservamos unos 650 versos de los 9 libros de poemas que escribió. Para que os hagáis una idea, eso representa apenas un 10% de las casi 12.000 líneas que se le atribuyen. ¿Y cuál fue la causa de semejante desaparición? Pues en parte por los desastres históricos, como el célebre incendio de la Biblioteca de Alejandría, que todavía hace llorar a los historiadores, y en parte por la implacable censura cristiana de siglos posteriores, que consideró su obra demasiado pecaminosa y libidinosa. ¡Qué ironía! El amor que ella plasmaba con tanta belleza no cabía en las estrechas mentes de quienes custodiaban la moral. Sin embargo, su legado no quedó del todo sepultado bajo el polvo de los siglos. Gracias a unos cuantos hallazgos de papiros, bendita arqueología que a veces se comporta como un inesperado deus de ex machina, sobre todo en los descubrimientos de 2004 y 2014, hemos podido recuperar y completar fragmentos que ya conocíamos, y hasta descubrir poemas que ni siquiera sabíamos que existían. La poesía de Safo, como ves, se resiste a quedar en el silencio. Nuestra historia comienza en la vibrante isla de Lesbos, en pleno mar Egeo, a caballo entre finales del siglo VII y principios del siglo VI a.C. Imaginad una isla volcánica, con vastos olivares y una ciudad prominente. Esa ciudad se llamaba Mitilene, que actuaba como un crisol cultural y político de primer orden en la antigua Grecia. Es aquí donde nació nuestra protagonista, razón por la cual la conocemos como Safo de Lesbos. Y sí, ya sé lo que estás pensando. ¿De aquí viene la palabra lesbiana? Pues en parte sí. El gentilicio de la isla era lebio para los hombres y lesbia para las mujeres. Pero además, Safo escribía con una exquisita sensibilidad versos en los que expresaba sus sentimientos hacia amigas y alumnas. Hablaba de la belleza de otras mujeres, del deseo y de la cercanía emocional.
En suma, sus poemas celebraban, sin tapujos ni corsés, el amor y la pasión entre mujeres. Existen poemas de amor y pasión hacia algunas de sus alumnas y claro, eso fue más que suficiente para que con el tiempo muchos interpretaran que Safo sentía atracción erótica por ellas. Y como suele pasar, besos ardientes, mentes febriles. Con el paso de los siglos, su fama creció no solo por la calidad innegable de su poesía, sino también por esa temática tan singular para los ojos de muchos. Así fue como el nombre de su isla natal, Lesbos, empezó a asociarse con las mujeres que sentían atracción por otras mujeres. Para la Edad Media y el Renacimiento ya se hablaba de lesbianismo refiriéndose a esa práctica asociada, con más o menos acierto, a la isla de Lesbos. Y con el tiempo, lesbiana se convirtió en el término que seguimos usando hoy. Una historia de etimología que, como veis, no tiene desperdicio. Pero volvamos a la Grecia de entonces y en concreto a Lesbos. Safo nació en el seno de una familia acomodada. Sus padres eran unos comerciantes de vino bastante reputados en la isla. Así que, como podéis deducir, Safo creció en un entorno mucho más cómodo que otras muchachas de su época. Además, era la mayor de 4 hermanos, lo cual seguramente reforzó su carácter decidido. En Lesbos, la vida de las mujeres difería notablemente de la que llevaban sus contemporáneas en ciudades como Atenas, donde la mayoría de las mujeres vivían prácticamente recluidas y sin apenas acceso a la vida pública. Allí en Lesbos, en cambio, las mujeres de clase alta, eso sí, disfrutaban de una libertad considerable. Se reunían en tertulias, participaban en actividades artísticas y culturales y desempeñaban un papel bastante más activo en la comunidad. Vamos, que Lesbos era un pequeño oasis de libertad femenina en un mundo que, seamos sinceros, no solía prodigarse en ese aspecto. Estas condiciones privilegiadas favorecieron que Safo recibiera una formación poco común para las mujeres de su tiempo. Aprendió a leer, a escribir y a tocar instrumentos musicales, algo que por entonces equivalía casi a poseer superpoderes femeninos. Gracias a esa educación no solo llegó a dominar la poesía y la música, sino que desde muy joven mostró una sensibilidad y un talento extraordinarios. Se interesó apasionadamente por la poesía, el canto coral y la danza, artes que se convertirían en el auténtico pilar de su vida y de su obra. Y ahora viene uno de esos giros inesperados de la historia. Estalla la guerra entre Atenas y Lesbos. El padre de Safo es llamado al frente y perece en combate. Y aquí entra en escena la Safo empresaria. La joven decide hacerse cargo de la empresa familiar, dedicada al comercio del vino. Y no contenta con mantenerla a flote, la convierte en un éxito rotundo. Vamos, que fue un auténtico pelotazo en la isla. Sé lo que estáis pensando. Una mujer en la antigüedad llevando un negocio suena como poco a rareza, y con razón. Pero hay que recordar que en muchas polis griegas cada ciudad tenía sus propias leyes. En Eresos y Lesbos, por ejemplo, las mujeres gozaban de los mismos derechos y obligaciones que los hombres, algo que francamente suena más avanzado que muchos titulares del siglo XXI. Este caldo de cultivo, una mujer con cultura, autonomía y éxito profesional, es precisamente lo que le permitiría años más tarde fundar su famosa academia. Pero ya hablaremos de esto en un rato. Volviendo a nuestro hilo, el hecho de que Safo se hiciera cargo del negocio familiar despertó un auténtico revuelo en Atenas. Allí no podían digerir que una mujer, además de regentar un negocio con solvencia, fuera culta, tuviera estudios y encima osara seguir cultivándose. Demasiado para los guardianes de la ortodoxia patriarcal. Las críticas de Atenas fueron, como os podéis imaginar, innumerables, pero a Safo le importaron nada.
Es más, lejos de achantarse, se metió también en política. Criticó abiertamente las decisiones de los gobernantes, lo que, claro, le ganó enemistades con varias familias poderosas de Lesbos. Era lo que se dice todo un perfil de mujer muy incómoda. Y como diríamos hoy, peligrosamente interesante. Este activismo le acabó costando caro. Fue capturada, apresada y exiliada durante 6 años a Sicilia. Ahora bien, lejos de vivir este destierro como un drama, Safo lo convirtió en una oportunidad. Se instaló en Siracusa, donde, según se cuenta, conoció a un hombre del que se enamoró y con quien tuvo una hija. Pero bueno, esto no se sabe si es leyenda o es verdad. Poco después, este hombre falleció y le dejó toda su herencia. No sabemos si el corazón de Safo quedó más tocado por la pérdida o más aliviado por las cuentas bancarias, pero el hecho es que salió fortalecida. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino sobre esta vida fascinante de Safo. Hoy quiero recomendarte un vídeo muy especial, de esos que te remueven por dentro y te hacen pensar. ¿Te acuerdas de mi amiga Mariana que se conecta desde Argentina? Hemos hecho de vez en cuando algún podcast. Pues bien, hoy os recomiendo uno en especial hecho con ella, donde hablamos de algo que nos toca en el alma y el corazón, la lucha por los derechos LGTBQ+. Y para que esto no se quede solo en palabras, nos atrevimos a ir un paso más allá. Mariana me hizo una entrevista sobre mi propia vida homosexual. Sí, como lo oyes. Compartí mis vivencias, las buenas y las no tan buenas. Esas que te enseñan y que te curten y que te hacen ser quien soy hoy. Porque seamos honestas, la vida a veces parece un reality show, ¿verdad? Pero este es de los que suman, de los que abren mente y espero de los que arrancan alguna que otra sonrisa cómplice. Pusimos mucho cariño en ese vídeo y muchísima honestidad. Es un pedacito de nosotras que compartimos contigo, esperando que te llegue y te invite a reflexionar. Así que si tienes un huequito y ganas de escuchar una charla sincera, con un toque de humor y por qué no, con una pizca de esa ironía que tanto me gusta, no te lo pierdas. Te dejo el enlace arriba a la derecha. Vamos a adentrarnos aún más si cabe en la poesía de Safo y por qué fue tan importante en su época. Y si me apuráis, en todas las que vinieron después. Su poesía era lírica, es decir, concebida no solo para ser recitada, sino para ir acompañada de música, incluso para ser cantada. Y no cualquier música. Safo solía acompañar sus versos con una lira, que no solo adorna su nombre, sino que envolvía sus poemas en un áurea hipnótica. Se cree que inventó, o al menos popularizó, la célebre estrofa sáfica, sí, bautizada en su honor, y como corresponde a las grandes. Aunque resulta anacrónico hablar de feminismo en esos tiempos, sí que podemos afirmar que la poesía de Safo era, sin duda, una poesía femenina. Entiéndase, femenina dentro del contexto histórico de la época, teniendo en cuenta los estereotipos culturales que, seamos sinceros, en algunos aspectos no han cambiado tanto como nos gustaría. En la Grecia clásica, la dominación cultural masculina impregnaba las creaciones poéticas. Lo que se valoraba era lo épico, las gestas militares, violencias bélicas, enfrentamientos contra monstruos imposibles, rivalidades políticas a golpe de espada. Lo importante era ensalzar la fuerza bruta y las glorias del combate. Y en ese panorama llegó Safo de Lesbos y se atreve a romper el molde. Se enfrenta a estos preceptos creando una poesía mucho más intimista, personal y emocional. Una poesía sincera y sencilla, que resultaba precisamente por eso ser subversiva. Safo vivía y sentía de forma extrema, y lo demostraba con palabras cargadas de sentidos y emociones desbordantes. Su amor era intenso, la golpeaba, la quemaba, la consumía, le angustiaba y le hacía perder el control. Y al leer sus versos casi podemos sentir ese torbellino en nuestra propia carne, como en ese fragmento tan elocuente que dice lo siguiente: te deseé ardientemente y helaste mi corazón encendido en deseo.
Su poesía es sí amorosa, pero es un amor que duele, un amor que arde y que deja cicatrices. Al regresar a Lesbos, lo primero que hace es fundar el Tasio, una academia para jovencitas, una institución que se ha descrito como una especie de escuela o conservatorio de música y declamación. Este círculo, que Safo bautizó como la Casa de las Musas, estaba dedicado a la formación de jóvenes mujeres aristócratas de la isla. Su objetivo principal era preparar a estas jóvenes para el matrimonio. Sí, lo de siempre. Instruyéndolas en disciplinas como la poesía, el canto, la danza, la música, la literatura y la filosofía. Y como no podía faltar, las enigmáticas artes del placer. Un temario que, reconozcámoslo, hoy haría palidecer de envidia a más de una escuela de élite. En Tiaso de Safo todo giraba en torno a las musas y sobre todo a Afrodita, su gran cómplice divina. Safo invocaba a la diosa del amor, la belleza, la sensualidad, como si fuera esa amiga de confianza que nunca falla en las tribulaciones del corazón, una especie de amiga del grupo de WhatsApp, pero de la antigua Grecia. Y esta Afrodita acudía siempre con toda su empatía. Las relaciones entre Safo y las jóvenes de Tasio son, aún hoy, uno de los aspectos más debatidos y fascinantes de su vida. Sus poemas revelan una inclinación amorosa recurrente y una intensidad emocional absolutamente genuina hacia algunas de sus discípulas, como Atis y Góngula. El tono pasional de sus versos deja entrever una vida interior vibrante, marcada por amores, celos y separaciones. Safo escribía desde el corazón, y seamos sinceros, también desde las entrañas. Escribía sobre sus profundas emociones, dedicando estos poemas a sus estudiantes. Era, digámoslo claro, muy enamoradiza. Y Afrodita, claro está, se mantenía como una presente constante en su poesía y en su vida. La melancolía por la separación es otro de los temas recurrentes en su poesía. Cuando la familia de una alumna favorita, como por ejemplo Atis, decidió retirarla de las enseñanzas para casarla, recordemos las convenciones sociales siempre tan oportunas, Safo, devastada, escribió el poema El adiós de Atis, que dice lo siguiente: Atis no ha regresado, de veras, estar muerta querría. Ella me dejaba y entre muchos sollozos así me decía: ¡ay, qué penas terribles pasamos, Safo, que a mi pesar te abandono! Ahora bien, ¿esto era tan rompedor en su época? Pues no exactamente. La homosexualidad no estaba entonces tan capada como lo estaría más tarde bajo la moral cristiana. En la Grecia de aquel tiempo, las relaciones entre personas del mismo sexo no eran un escándalo monumental. En muchas historias, mitos y narraciones encontramos personajes homosexuales sin que ello resultara raro o escandaloso. Eran prácticas más visibles y en cierto modo más aceptadas socialmente. Por cierto, un pequeño matiz importante: Safo no era lesbiana, en el sentido estricto y exclusivo con el que hoy usamos esta palabra. Era bisexual, le gustaban tanto los hombres como las mujeres. Ella no entendía de etiquetas rígidas, ni falta que le hacía. Lo que sí cambió radicalmente fue la visión de la homosexualidad con la llegada del cristianismo, ¿cómo no? Todo empezó a torcerse cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo. Y a partir de entonces, las relaciones entre personas del mismo sexo pasaron de ser una práctica conocida a considerarse un delito. La Iglesia y posteriormente el sistema legal medieval siguieron reforzando esa línea. Concilios y libros de penitencia hablaban de actos contra natura y establecían castigos para quienes lo cometían. Lo que antes era casi cotidiano se fue convirtiendo en pecado, crimen y tabú. Mirad, un dato muy curioso. Platón, nada más y menos, llegó a definir a Safo como la 10ª musa. Y eso no era poca cosa. Recordemos que las musas eran las 9 divinidades encargadas de inspirar a los artistas.
Platón consideró que la poesía lírica de Safo merecía ese mismo estatus inspirador. No está nada mal que te asciendan al Olimpo literario, ¿verdad? Y aquí estamos, casi 27 siglos después, que se dice pronto, y nuestra querida Safo sigue más viva que nunca. Es increíble pensarlo. Nació alrededor del 630 a.C. Han pasado muchos siglos. Y sin embargo aquí estamos, hablando de ella, en plena era digital. Safo sigue vibrando. Abundan los canales de YouTube, de los TikTokers, que cuentan su historia, analizan sus versos o la reivindican como un símbolo del colectivo LGTBQ+. Y todo esto tiene un mérito enorme. Estos formatos hacen que su poesía sea hoy más accesible, renovando el interés por los clásicos y conectándonos a través de las pantallas con esa misma emoción y pasión que ella supo plasmar en cada línea. Bueno, y estamos llegando al final de este episodio, pero antes de acabar he dejado la guinda del pastel para el final. Abre bien los ojos, atenta y no te pierdas lo que viene. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vent. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por regalarme estos minutos de vuestro día para escuchar mis movidas, como suelo decir. Si te ha gustado este episodio, suscríbete. Por aquí seguiremos contando historias sáficas, algunas con más picardía que otras, pero todas con mucha pasión. Así que sin más me despido con un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.